Gracias, señor presidente Moreno, gracias a los expresidentes Macri, Hurtado, Solís, al expresidente Pastrana y a nuestro secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y gracias a todos ustedes en esta reunión de personalidades artísticas, académicas, políticas, periodísticas y del mundo latinoamericano. Gracias por su presencia. Tengo que ofrecer conclusiones respecto al panel Democracia y Dictaduras de Crimen Organizado y he sido precedido por cuatro extraordinarios oradores que son académicos, que son periodistas, que son investigadores, que están más, como ustedes habrán escuchado en sus exposiciones, en la técnica del estudio, de la investigación del crimen organizado respecto a la política que en la política. No son políticos. Y eso es una ventaja porque nos ha permitido tener cuatro presentaciones donde hemos visto cómo, más allá de nuestras estimas o desprecios personales, hay crimen organizado en América Latina. Yo quiero fijar primero un marco de referencia histórico y recordar a ustedes que el año 1999 en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, Fidel Castro, que agonizaba en su periodo especial y que en ese año llegó al poder Hugo Chávez y rescató la dictadura, le dio dinero, le dio petróleo, le terminó entregando toda Venezuela. Y es ahí donde nace primero un proyecto populista llamado bolivariano, se convierte en socialismo del siglo XXI, que oportunamente es señalado como dictaduras en el libro del expresidente Osvaldo Hurtado, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, el caso ecuatoriano, y que hoy día se llama castrochavismo, y se llama castrochavismo porque es solamente el castrismo con dinero de Chávez y de los venezolanos, porque Chávez ha muerto. Si Chávez estaría vigente, de repente estaríamos hablando del Chávez castrismo, pero esto es castrismo puro y duro, con apellido por el capitalizador, porque hizo el aporte de capital para salvar un proceso que estaba muerto, porque históricamente se esperaba que el siglo XXI sea el siglo de la democracia. Durante toda la década del 90 se habían negociado los conceptos de la Carta Democrática Interamericana, que se terminó firmando el 11 de septiembre de 2001 en Lima, y en vez de tener en el siglo XXI puras democracias y acabar con la dictadura de Cuba, resulta que hemos llegado a tener hasta 5 dictaduras, la dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Bolivia con Evo Morales y la de Correa por más de 10 años, y tenemos 2 gobiernos paradictatoriales en países democráticos, que son la Argentina y que son México, que le hacen toda la política exterior de soporte a las dictaduras castrochavistas del siglo XXI. Cierro el marco de referencia histórico y permítame dar un brevísimo marco de referencia conceptual. Para fijar 2 conceptos, lo que es política y lo que es crimen organizado, que son 2 cosas bien diferentes. La política es una actividad de servicio público, fundamentalmente librada al voto, al escrutinio y a la rendición de cuentas. Es esencialmente temporal. La política tiene que ver con la función de servicio, de transparencia, de Estado de Derecho, de alternancia en el poder y tiene que ver esencialmente con el concepto de república y de ahí es de donde vienen los elementos esenciales de la democracia que están descritos en el artículo 3º de la Carta Democrática, respeto a derechos humanos y libertades individuales, Estado de Derecho, división e independencia de poderes, elecciones libres y limpias y libre organización política. El otro concepto es el crimen. ¿Qué es el crimen? Es lo que está fuera de la ley. El crimen es la ruptura de la ley de acuerdo a los tipos delictivos establecidos en los documentos, en los códigos penales. Y el crimen organizado es el concepto de organización para cometer crimen que está descrito y definido por la Convención de Palermo del año 2000, que está ratificada por todos los países de las Américas, incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina y todos los países, que establece que cuando más de 4 personas se juntan para cometer delitos que tienen pena privativa de libertad de más de 4 años, y eso tiene carácter reiterativo, eso es crimen organizado transnacional. Cierro los conceptos y los invito a mirar la realidad actual, donde con lo expresado ya por todos los oradores, ustedes saben que la dictadura cubana es
un proceso que se empezó presentando como proceso político, pero que de inmediato empezó a invadir, a hacer guerrillas, a agredir. En la década de los 60, invasiones, guerrillas, el Che Guevara muerto en Bolivia. En la década de los 70, guerrilla urbana, guerrilla rural. En la época de los 80, vinculación con el narcotráfico, la relación de Pablo Escobar y Roberto Suárez con los Castro, que termina con el fusilamiento del general Ochoa, hasta que se aplacan cuando se cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética y resucitan en el 99 con Chávez. Esa gente ha hecho en Venezuela su principal plataforma. ¿Qué es Venezuela? Es la reproducción, le llaman Cubazuela en un estudio muy importante que han hecho expertos cubanos y venezolanos. Y a partir de eso, Nicaragua el 2007 repone, llega Evo Morales el 2006 a la presidencia, hace desaparecer la república, constituye un Estado plurinacional, termina con todos los elementos de la democracia y Correa hace lo suyo en el Ecuador. En ese escenario, en el marco de lo que es el objeto de nuestro foro, la defensa de la democracia, cabe preguntarse qué hacen las democracias frente a esto. Parece que callan, no, pero las democracias hacen una cosa importante, hacen declaraciones. Donde pueda que se reúnen, hacen declaraciones. Por eso este foro no va a terminar con una declaración. Si termina con algo, va a terminar con una propuesta, porque las de declaraciones y de buenas intenciones está empapelado el camino al infierno, que parece ser el camino a tener más dictaduras en las Américas, porque hoy día está bajo amenaza Chile, está bajo amenaza Colombia, Paraguay tiene guerrilla, las FARC tienen un brazo que es político y otro brazo que es armado, ¿y para qué les sigo contando? Y en eso radica el fenómeno del Ecuador, en el hecho de que un presidente del que no se esperaba la recuperación del proceso democrático, a lo largo de 4 años que son un ejemplar proceso de transición a la democracia, que no ha sucedido en Venezuela con Guaidó y que no ha sucedido en Bolivia con Yanine Áñez, que ahora está preso por violación de sus derechos humanos, pero también básicamente por no haber aplicado el Estado de Derecho y la ley por sus propios errores, que no son motivo para que le violen los derechos humanos, desde luego. El Ecuador ha podido hacer una transición y le ofrece un ejemplo al hemisferio y al mundo. Además de que los países hacen declaraciones, hay intenciones como las del Grupo de Lima, que yo ya lo considero fracasado. Hay el gran precedente de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, empezando por Venezuela con los informes Almagro que se deberían institucionalizar, donde se analiza la situación de Venezuela respecto a la Carta y se dice que es dictadura, se insiste que es dictadura. Hay varios informes sobre el particular. Estados Unidos y la Unión Europea aplican sanciones y Estados Unidos aplica la Convención de Palermo, y por eso hoy día, en función de procesos que hay en tribunales de Nueva York y de la Florida, hay órdenes de captura internacional contra Nicolás Maduro con un premio de 15 millones por el que lo capture. Hay orden de captura contra Tarek al-Aissami por 15 millones para el que lo capture. Y eso no es derecho norteamericano, eso es la Convención de Palermo aplicada en un Estado miembro de la Convención de Palermo, con el precedente de que Estados Unidos aplicó la misma convención en el caso de la FIFA, que ustedes se deben recordar. Termino diciendo qué creo yo que deberíamos hacer. Yo quiero sugerir a los líderes políticos, a la gente con poder y a la gente con opción de poder, y en esta mesa hay algunos y hay más entre los que nos están mirando y los que nos observarán después. Primero, que hay que identificar al agresor y hay que darle al agresor la calificación que le corresponde. Qué difícil es decir que Cuba es el líder del grupo de delincuencia organizada transnacional en las Américas. Qué difícil es, ¿por qué no lo dice el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente, en su momento la presidenta de Bolivia, el presidente del Uruguay? Se llama Cuba. En cualquier estrategia, el grupo, el individuo, el gobierno que no identifique adecuadamente al enemigo, tiene la estrategia fracasada. O sea, mientras no se identifique y se diga que Cuba es el líder del grupo de delincuencia organizada transnacional, seguimos diciendo verdades a medias, y las verdades a medias son grandes mentiras. Y el pueblo lo que quiere de sus líderes es liderazgo, soluciones y no mentiras. La otra cuestión que propongo, y con esto termino, es la aplicación de las leyes que existen. La democracia no es inerme. La democracia tiene mecanismos para defenderse, tiene la Carta Democrática Interamericana y lo ha demostrado Almagro en el caso de Venezuela.
Pero yo estoy rogando que lo demuestre en el caso de Bolivia, donde hay presos políticos, donde hay exiliados políticos, donde no hay Estado de Derecho, donde se manipula el Poder Judicial, y creo que lo va a hacer. Tiene un mecanismo que cumplir. En el tema de Nicaragua ya se ha expresado. En el tema de Cuba no puede ser más claro, porque recuerdo todavía la frase de dictadura jinetera que pronunció hace un par de años en una reunión en la sede de la OEA. Hay que aplicar la Convención de Palermo, pero sobre todo hay que decirle a la gente que estamos frente a un grupo dictatorial que no es política, que es delincuencia organizada transnacional y que está integrado y liderado por Cuba con todos sus aliados extracontinentales, la China, Irak, Rusia, lo que le sirva, porque siempre ha sido así, porque no hay Unión Soviética. Y con su plataforma principal, que es Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia y con sus soportes de países que son todavía democracias, pero que tienen unos autoritarismos crecientes, y esos son autoritarios. Dictaduras son estos otros, que son Argentina y México. Muchas gracias.